Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo más, en el que vamos a hablar sobre la programación del entrenamiento en el caso de la preparación para las pruebas de aptitud física a Policía Nacional. Veremos dos apartados, igual que hicimos con planificación, primero en qué se basa la programación y por otro lado vamos a hacer una propuesta de programación para que sepáis qué contenidos tenéis que incluir dentro de vuestro programa de entrenamiento, ¿vale? Durante el proceso de entrenamiento tenemos que trabajar una serie de elementos que, pues bueno, van a dar sentido y orientación a cada uno de los ciclos de entrenamiento que habíamos propuesto dentro de la planificación. Así que si no habéis visto el vídeo de planificación os recomiendo que lo veáis porque ahí, pues bueno, tendréis una noción un poco más profunda sobre de qué manera hemos estructurado la temporada de entrenamiento, ¿no? Y por lo tanto, en la programación lo que vamos a hacer es desarrollar los contenidos que vamos a trabajar siguiendo cada uno de los mesociclos, ¿vale? En el vídeo de hoy vamos a desarrollar los tres primeros mesociclos, ya que son los más importantes. El cuarto mesociclo lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Bueno, para empezar, las bases de la programación. ¿En qué se basa la programación? Pues bueno, la programación es una herramienta que nos permite gestionar el proceso de entrenamiento. Por lo tanto, nos permitirá organizar todos los elementos y factores que constituyen nuestra planificación, nuestro plan de trabajo. Recordad que siempre iniciamos con la planificación, sacamos los objetivos importantes y luego trabajamos sobre ellos en la programación. Por lo tanto, para que un programa sea efectivo, sea adecuado, tenemos que tener en cuenta estos cuatro principios. Hay más principios en la programación, pero eso lo dejaremos para vídeos más específicos de rendimiento físico-deportivo. Principio de especificidad, principio de progresión, de sobrecarga y finalmente de variación. Bueno, pues estos principios han de estar coordinados y tienen que tener fundamento en justamente lo que queremos conseguir, ¿no? Por lo tanto, fijaos, siempre hablamos de objetivos. Consigo este objetivo, pues gestiono todos los elementos y factores, ya interactúen o influyan de manera directa o indirecta dentro de mi proceso de entrenamiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la especificidad que me dice, bueno, la especificidad lo que me dice es que todas las actividades, ejercicios y demás, o todos los procesos que realicen en el entrenamiento, tienen que tener una transferencia efectiva hacia lo que quiero conseguir, es decir, hacia el gesto de la competición. En el caso de opositores y opositoras, al gesto de las pruebas físicas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendré que realizar en el entrenamiento cosas parecidas hacia lo que yo vaya a realizar el día de las pruebas físicas, ¿de acuerdo? Y este es uno de los principios más importantes. Además, todo esto debe estar adaptado a cada persona. Recordar que nosotros lo que queremos es aportaros unas bases genéricas para luego poder ir trabajando. Si tenéis cualquier duda, recordad que nos podéis escribir en nuestra página web, ¿vale? Bueno, otro principio importante es el principio de progresión, es decir, hacer las cosas de una manera gradual, de una manera escalonada. Los grandes cambios de intensidad o de volumen no son adecuados para el organismo y por lo tanto siempre iremos de menos a más de manera controlada y de más a menos de manera controlada, ¿vale? Es decir, no podemos pensar en iniciar un proceso de entrenamiento a máxima intensidad porque al final no vamos a conseguir prácticamente mejoras, sino unas descompensaciones, sobre entrenamiento incluso, que es lo peor que nos puede pasar y, por supuesto, que podemos incurrir en lesiones deportivas. Por otro lado, tenemos la sobrecarga. Sobrecarga hace referencia a todos aquellos estímulos a los cuales no estamos acostumbrados y que, por lo tanto, incidirán en una pérdida transitoria del rendimiento por acumulación de fatiga, ¿no? Fijaos que la sobrecarga es imprescindible porque estamos añadiendo nuevos contenidos y por lo tanto estamos saturando el organismo. Tras el descanso se producirá una fase de adaptación, que ahí es donde conseguimos mejorar nuestro rendimiento, que ese proceso se denomina supercompensación, que ya hablaremos en otro vídeo específicamente sobre esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la sobrecarga vendrá determinada por dos factores, por el grado de intensidad y por el grado de volumen, ¿de acuerdo? Y esto irá, pues, se irá gestionando durante el proceso de entrenamiento para conseguir una recuperación o conseguir una acumulación de fatiga, según nos vaya interesando, ¿de acuerdo? Y por último, el factor variación, que es el cambio de la estructura de entrenamiento y por lo tanto evita el estancamiento primeramente. Si nosotros siempre hacemos lo mismo, pues llegará un momento en que no mejoraremos y nos estancaremos. Pues esto es lo que pretende evitar la variación, este principio del programa de entrenamiento. Por lo tanto, es la alteración, el cambio de la estructura y orientación del entrenamiento. Nosotros haremos procesos de variación aproximadamente cada 2 semanas, ya sea variar para incidir en más sobrecarga, es decir, en más fatiga, o variar para descargar, es decir, para recuperarnos y por lo tanto realizar ese proceso de supercompensación y por lo tanto mejora del rendimiento físico. Bueno, hay mucho más que hablar de la programación, por supuesto, pero nos vamos a centrar más en aspectos prácticos en el día de hoy. El segundo punto, nuestra propuesta
programa, de programación del entrenamiento, se basa en el desarrollo de los distintos ciclos de trabajo, ¿vale? Recordar que teníamos 4 mesociclos, pero en el vídeo de hoy solo desarrollaremos 3, ya que dejaremos para el vídeo siguiente el desarrollo del mesociclo número 4, ¿vale? Que era el mantenimiento de la forma deportiva, ya que este proceso no es tan complejo como quizás los primeros, ¿vale? Bueno, fijaos entonces lo que tenemos aquí. No se trata solo de realizar de vez en cuando cualquier tipo de entrenamiento. Cierto es que cualquier tipo de trabajo nos va a brindar beneficios, pero de lo que se trata aquí es de ir mejorando nuestro rendimiento progresivamente, ¿no? Por lo tanto, muchos de los programas que existen son bastante deficientes porque realmente no se está siguiendo un protocolo, un orden, ¿no? Una metodología eficiente. Por lo tanto, nosotros desde Aldiz os queremos aportar todo este contenido, simplemente, pues bueno, para que vayáis mejorando vuestro rendimiento, que vayáis viendo mejoras y en el caso de tener cualquier duda, cualquier problema, pues nos escribís por nuestra página web y os ayudaremos todo lo posible. Por lo tanto, en la preparación física inicial era el mesociclo número 1, era ese mesociclo de adaptación, ese mesociclo en el que íbamos a trabajar la base de la forma física, donde meteremos contenidos como el fortalecimiento articular, la estabilidad, trabajos generales de fuerza y también de resistencia aeróbica, iniciación a la técnica de carrera. Haremos una fase 1 en la que lo que queremos es primeramente entender los gestos de la carrera por separado y poco a poco irlos coordinando entre sí y por lo tanto que podamos interiorizar este gesto. Iniciación a la técnica de dominadas y suspensión en barra también como fase 1, una fase de introducción, una fase en la que vamos a aprender pues, bueno, los gestos básicos como la extensión, como la actividad isométrica en contracción, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, finalmente amplitud de movimiento, flexibilidad es importantísimo para mejorar nuestros patrones de movimiento, el tener un rango articular amplio. ¿De acuerdo? Y finalmente hablaremos de la pliometría. Nivel 1, tenemos un vídeo hablando sobre pliometría que sacamos el mes pasado, pues si queréis revisarlo, ahí lo tenéis también, ¿vale? Os lo puedo dejar también en la descripción. Ahora, en ese mesociclo 1, ¿qué cosas vamos a trabajar? Ya hemos visto los contenidos globales, vamos a ver contenidos más específicos, ¿vale? Recordar que esto es un pequeño resumen y cada metodología la tendréis en distintos vídeos, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de dominadas, pues, o suspensión en barra, pues tendréis ahí todos los ejercicios en progresión y siguiendo ese contenido de variación que vamos a realizar y por otro lado también tendréis el de carrera y por otro lado también el de circuito de agilidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, realizaremos un trabajo global de fuerza más genérico, ¿vale? Con el propio peso corporal de 3 series por 12 a 15 repeticiones aproximadamente, tanto del tren superior como del tren inferior, como del tronco y core, ya sea, por ejemplo, los flexores del tronco como la pared abdominal, ¿de acuerdo? Por otro lado, tendremos ejercicios de iniciación a la técnica de carrera. Para ello vamos a utilizar una recta de 20-25 metros en el que vamos a hacer a desarrollar los patrones de movimiento del tren inferior y superior, ¿vale? Aproximadamente unos 6 ejercicios introduciremos, ya lo veremos en el vídeo específico de técnica de carrera. Desplazamiento en distintas direcciones, ¿vale? Y esto no solo nos prepara para la carrera, sino que también nos va orientando hacia el circuito. Y finalmente, desplazamientos con cambios de orientación, ¿vale? También enriquecer los patrones de movimiento es indispensable para enriquecer todo lo posible la preparación física. Por otro lado, ejercicio de iniciación a la técnica en barra, es decir, a la suspensión y a las dominadas. Trabajaremos en extensión entre 15 y 30 segundos, ya veréis esto en un vídeo específico. Ascenso con gomas, ¿vale? Para quitar un poco de peso y por lo tanto conseguir hacer más repeticiones o con una técnica más pulcra. Barbilla por encima de la barra de 5 a 10 segundos, ¿vale? Trabajando esa fase isométrica en la que la barbilla se encuentra por encima de la barra y cuando vayamos a hacer las dominadas, pues que ésta pueda superar sin ningún problema. Fase excéntrica o fase de bajada, ¿vale? La fase negativa, 5 segundos. Es decir, fijaos que estamos trabajando tanto la fase de extensión, tanto la fase en la cual la barbilla ha superado la barra y por otro lado la bajada. Fijaos que aquí lo que vamos a buscar es una corrección postural, es decir, que las piernas no se balanceen, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo no existan estos errores tampoco de echarnos para atrás para realizar el ascenso, es decir, vamos a controlar cada parte de las dominadas, ¿vale? Y finalmente, trabajos con distintos agarres, enriquecer también los agarres, pues repercutirá en un aumento de la fuerza de las manos y por otro lado de los antebrazos que me permitan pues mantenerme más estable en la barra. Y finalmente un trabajo de variación en la inclinación, por ejemplo en los remos, para meter más o menos intensidad, según lo que requiera cada ciclo de trabajo. En cuanto a la amplitud de movimiento, trabajaremos tanto flexibilidad estática como flexibilidad dinámica. Esto implica la estática manteniendo una posición y dinámica realizando ejercicios balísticos, ¿vale? Ya veremos esto de los ejercicios balísticos. Al fin y al cabo, se trata de realizar gestos pendulares, ¿no? Y como os digo, lo veremos en un vídeo específicamente.
Por otro lado, trabajos de resistencia. Vamos a trabajar una resistencia de baja intensidad, vamos a ir adaptando la velocidad poquito a poco, por lo tanto, empezaremos con trabajos más extensos, de 10 a 15 minutos a baja intensidad, en el que vayamos preparando pues, las articulaciones, el músculo esquelético, vayamos mejorando la capacidad cardiorrespiratoria y cuando hayamos realizado ya este trabajo, realizaremos un trabajo un poco más específico de 1.200-1.500 metros, aproximadamente también a baja intensidad, para ir orientándolo un poco al 1.000. ¿De acuerdo? Un poco quedarnos con las distancias, tener estas primeras sensaciones, registrar las marcas que vamos haciendo, ¿no? Y ver poco a poco esa progresión de la que hablábamos en el proceso de entrenamiento. Y finalmente, ejercicios pliométricos, que ya os digo, tenéis un vídeo en el canal hablando sobre eso. Tenéis trabajo de multisaltos a baja altura, no queremos mucho impacto, simplemente lo queremos hacer como una orientación a mejorar la pisada y sobre todo la reactividad del tobillo durante la técnica de carrera, ¿vale? O durante el desarrollo de la carrera y por lo tanto no buscamos grandes impactos, todo lo contrario, ¿vale? Buscamos, pues bueno, realizar este tipo de multisaltos durante 15 a 20 segundos. ¿Vale? O series de 15 a 20 segundos. Ya lo veréis cuando hagamos el vídeo específico sobre ejercicios pliométricos en progresión y os diré qué ejercicios tienes que hacer en cada fase del entrenamiento, ¿vale? Multisaltos con desplazamiento, pues también es importante y esto sí que tiene transferencia hacia lo que hemos hablado al principio, ¿no? Ese principio de especificidad tiene transferencia hacia el gesto de carrera y sobre todo la orientación que tenemos en el circuito. Recordad que el circuito son cambios de dirección, aceleración, desaceleración, trabajos de salto y por lo tanto pues, es importante haber trabajado todo esto, ¿no? La capacidad que tenemos de acumular energía elástica y liberarla, pues esto nos va a hacer trabajar lo más parecido a muelles, ¿no? Y esto es al final donde vamos a conseguir los mejores resultados. Por otro lado, aterrizajes desde baja altura, no solo nos centraremos en realizar ese salto, sino que también es importante trabajar los aterrizajes, ¿de acuerdo? Porque correr implica aterrizar y saltar implica aterrizar. Por lo tanto, nos vendrá bien tanto para la carrera como para el circuito. Y esto ya no solo como mejora del rendimiento físico, sino por otro lado también como mejora específica para la prevención de lesiones. ¿Vale? Bueno, pasamos al mesociclo 2, donde teníamos la adquisición de la forma física. En este mesociclo vamos a aumentar un poco las intensidades y vamos a meter más contenido. Recordad que aquí tenemos 3 meses para trabajar y por lo tanto tenemos bastantes más sesiones para ser mucho más específicos. Por lo tanto, iniciaremos con un trabajo de fortalecimiento articular un poco más intenso, es decir, ya buscando desequilibrios, etcétera, etcétera. Es decir, el trabajo no solo tiene que ir en progresión para la parte principal, los ejercicios principales, también estos ejercicios de prevención de lesiones son importantísimas y muchos de ellos los utilizaremos para realizar trabajos de calentamiento o quizá también vuelta a la calma, ¿vale? Eso lo veremos más adelante. Por lo tanto, trabajaremos la estabilidad, trabajo medio de fuerza-resistencia, es decir, ya este trabajo de fuerza lo vamos a orientar hacia donde lo queremos llevar, que es a la resistencia. Por lo tanto, fijémonos que tanto la prueba de dominadas como la prueba de suspensión en barra se basan en aguantar el máximo tiempo posible, realizar la máxima cantidad de repeticiones. Por lo tanto, estamos hablando de una fuerza orientada a la resistencia, ¿de acuerdo? También meteremos algún trabajo con lastre para tener más facilidad para mover nuestro propio cuerpo, ¿vale? Esto lo iremos desarrollando ya en vídeos específicos sobre cada uno de los contenidos, ¿no? Cada una de las pruebas físicas. Trabajos medios de resistencia aeróbica, también vamos a aumentar la intensidad de baja a media y por lo tanto buscaremos más ritmo, buscaremos distancias más cortas y por lo tanto una adaptación más precisa hacia lo que queremos conseguir. Técnica de carrera, una fase 2 en la que trabajaremos el gesto por separado y haremos trabajos de adquisición técnica o asimilación técnica, en la cual vamos a realizar trabajos de coordinación, vamos a realizar trabajos de mayor amplitud articular, es decir, trabajos más específicos para lo que se pretende. Técnica de dominada, suspensión en barra, pues trabajaremos también en una fase 2 en la que ya pues realizaremos un trabajo parecido al de las pruebas físicas, ¿de acuerdo? Aquí ya incluso buscando máximos, etcétera, etcétera, ¿no? Recordar que cada cierto tiempo nosotros nos habíamos planteado realizar una serie de control de resultados para saber y ir comprobando la progresión, ¿vale? Y evidentemente vosotros, si lo hacéis por vuestra cuenta, pues lo veréis, que iréis progresando y por lo tanto esto vendrá determinado por la mejora en las marcas. Técnica de circuito, aquí fijaos que ya sí empezamos a trabajar el circuito. Oye, pues 2 meses de trabajo, incluso 2 meses y medio, 3 meses de trabajo inicial nos han permitido ahora ya tener más fuerza en los tobillos, tener más agilidad, habiendo trabajado esa pliometría, tener mejor reactividad en los tobillos y demás. Pues ahora ya sí es el momento de empezar a trabajar pues cada una de las fases del circuito de manera separada, ¿vale? Para saber qué son estas fases tenéis otro vídeo que hablaba sobre el desarrollo y la introducción de las pruebas físicas, ¿vale?
Bueno, amplitud de movimiento, seguiremos trabajando estos factores de flexibilidad, de amplitud de movimiento, por lo tanto, de mejora del rango articular. Y muchas veces para muchos de los ejercicios, como por ejemplo en la barra, en el caso de las dominadas, ¿vale? Pues realizar o tener una buena flexibilidad nos va a permitir adaptar mejor nuestro cuerpo a las distintas necesidades del gesto de la dominada, ya sea en extensión, ya sea en el ascenso, ya sea en la fase excéntrica, ¿no? Es decir, el control postural también va a venir influido por el grado de flexibilidad que podamos tener. Y finalmente una pliometría un poquito más avanzada, ¿de acuerdo? Para conseguir separarnos más del suelo, absorber el impacto mejor y demás, ¿vale? Muchas veces veremos la aparición de una patología, sobre todo en la carrera y en el circuito, que es la periostitis tibial, que ya hablaremos de la periostitis, ¿vale? Que es justamente una falta de fuerza en el tobillo y por lo tanto el periostio absorbe todas las vibraciones y por lo tanto pues esto implica la inflamación de esta región, ¿de acuerdo? Del periostio, de esta capa dura que envuelve los huesos, ¿no? Y por lo tanto veremos también procesos para prevenir esta patología, pero recordar que la mejor prevención es el trabajo pliométrico muchas veces en progresión, ¿de acuerdo? Que es donde vamos a conseguir mejores resultados. Bueno, por otro lado, adquisición de la forma física, tendremos ejercicios con peso corporal, igual que el mesociclo anterior, trabajos de tronco y core, pero aquí con circuitos de fuerza y resistencia. Vamos a empezar a combinar ejercicios y a mantener el trabajo físico a medio-largo plazo. Y finalmente, trabajos con lastre, en los cuales, pues, conseguiremos meter un peso extra a nuestro cuerpo y por lo tanto tener que aguantar esta sobrecarga, ¿de acuerdo? Así tendremos más facilidad para sostener nuestro cuerpo y para movilizarlo. Por otro lado, ejercicios de técnica de carrera también entre 20 y 25 metros y aquí trabajaremos aspectos más coordinativos, asimilación técnica, ¿de acuerdo? Es decir, todo lo aprendido durante los 2 primeros meses lo vamos a trasladar aquí. Ejercicios de iniciación a la técnica de la barra, pues bueno, es iniciación, pero iniciación ya a un trabajo más específico, ¿vale? Vamos a hacer una combinación de las fases, trabajando quizá 5 segundos en la extensión con una dominada, 5 segundos de acción extensión y una dominada, es decir, controlando cada una de las fases. Ya lo veréis, la metodología que hemos desarrollado para trabajar la técnica de la dominada y luego un trabajo específico de las fases, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a trabajar de manera específica y combinada y de esta manera cada vez nos iremos aproximando hacia una ejecución más correcta. Amplitud de movimiento, trabajaremos tanto flexibilidad estática y dinámica, ¿de acuerdo? Es decir, mediante ejercicios balísticos. Y por otro lado, también importante para la prevención de lesiones y la recuperación de las sesiones, vamos a hacer sesiones específicas de liberación miofascial con el foam roller, ¿de acuerdo? Esto es algo que se ha puesto muy de moda y que realmente tenemos muy buenos resultados según muchos estudios, que ya os pondré alguno cuando hablemos específicamente de la liberación miofascial, en el cual pues, vamos a conseguir mejoras ya no solo para un proceso de descarga, sino para un proceso de calentamiento, ¿de acuerdo? Y esto es importante tenerlo en cuenta, una mejora puntual de la flexibilidad dentro de una sesión. Por ejemplo, cuando queramos trabajar con mayor rango articular, sobre todo para el circuito, nos va a venir muy bien haber trabajado con el foam roller. Ejercicios de resistencia aeróbica, fijaos cómo aquí vamos a meter algo menos de duración en el proceso de carrera y trabajaremos una media intensidad aproximadamente 5 a 10 minutos, ¿vale? Que nos permite ir apretando un poco más el ritmo. Trabajos específicos de carrera, pues meteremos entre 800 y 1200 metros, por lo tanto vamos a aumentar bastante la intensidad del ejercicio de carrera. Ejercicios pliométricos, fijaos que aquí ya estamos buscando saltos de media-baja altura, ¿vale? Y por lo tanto las repeticiones serán menores, de 10 a 12 aproximadamente, aunque dependiendo del caso, y siempre sin que produzcamos pues, dolor en el tobillo, dolor en el periostio de la tibia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sobre todo empezar a fortalecer también y adaptar la musculatura de la región de la pierna, ya sea el tibial anterior, tibial posterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo del resto de dedos, y luego en la región posterior también, ¿vale? El gemelo, el plantar, todo el flexo largo del dedo gordo, flexo largo del resto de dedos, ¿vale? También importante trabajar esos músculos. Y finalmente, ejercicios técnicos del circuito. Vamos a hacer trabajos aislando las fases y luego combinando ciertas fases, pues la primera con la segunda o la tercera con la cuarta o con la quinta, ¿no? Es decir, ir combinando ciertas partes nos va a dar mucha información sobre dónde se encuentran las dificultades principales y sobre todo incidir en un trabajo específico para mejorarlas. Ya en el mesociclo 3 sí vamos a combinar todo el circuito y vamos a pulir todos los fallos en el mesociclo 2 para que en el mesociclo 3 pues salga rodado el circuito, ¿de acuerdo? Recordar, en el mesociclo 1 no metimos circuito por el grado o la potencialidad que tiene en lesionar, ¿de acuerdo? Repercute en mucho impacto, en un
una combinación de movimientos a gran velocidad y por lo tanto pues bastante riesgo de lesión. Por eso lo metemos ya cuando hemos preparado físicamente nuestro organismo, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos al último mesociclo que vamos a desarrollar en el vídeo de hoy, que es el perfeccionamiento de la forma física. Aquí ya sí que vamos a meter más intensidad, seguidos de fases de menos intensidad para la supercompensación y recuperación. Vamos a realizar trabajos de fuerza-resistencia, pero más avanzados, ¿no? Podemos utilizar aquí, por ejemplo, metodología CrossFit, con un Tabata, con un TUDEZ, con un EMOM, es decir, mucha metodología muy interesante que nos va a habilitar ese trabajo de fuerza-resistencia. Haremos también un trabajo avanzado de resistencia aeróbica donde meteremos distancias un poco más pequeñas pero a gran intensidad y luego sí que podremos ir realizando ya trabajos más específicos de la prueba de 1000 para pues, bueno, quedarnos un poco con esas sensaciones, ¿no? De cara a las pruebas. Técnica de carrera fase 3. La técnica de carrera fase 3 será más compleja en el sentido que será un poquito más profunda, ¿vale? Pero siempre es importante comentar que esta técnica de carrera ya no la vamos a trabajar de manera específica como hacíamos en los meses anteriores, sino que la vamos a trabajar como parte del calentamiento específico de cara a la carrera, ¿de acuerdo? Técnica de dominada, suspensión en barra fase 3. Aquí vamos a trabajar todas las fases, las vamos a hacer con mayor intensidad, buscando más velocidad en el gesto, buscando quizá alguna variante, ¿de acuerdo? Como aguantar más tiempo arriba, aguantar más tiempo abajo, ¿vale? Aquí lo iremos viendo y sobre todo también en el caso de las mujeres vamos a hacer algún cambio en el cual vamos a llegar a máximos, ¿no? A la máxima fatiga en este caso, dentro de cada serie de, de suspensión en barra, ¿vale? Y lo iremos viendo progresivamente. Técnica del circuito, en esta fase 2 ya bueno, vamos a ser mucho más específicos, vamos a empezar a realizar el circuito en días separados, que es lo recomendable hacerlo por separado, ¿vale? Aquí si lo hacemos junto, la fatiga de la barra o la fatiga de la carrera, pues va a incidir en aspectos negativos, ¿no? Y aquí es donde vienen las lesiones, como sobrecargas, distensiones, roturas musculares, ¿vale? Esguinces, hay un montón de patologías derivadas de combinar demasiado las pruebas físicas. Por otro lado, amplitud de movimiento, recuerda que la flexibilidad es importante, tanto a nivel estático como a nivel dinámico, ¿no? Y liberación miofascial con foam roller. Pliometría nivel 2, aquí ya buscamos saltos un poco más altos, ¿de acuerdo? Y sobre todo buscamos estar más tiempo en el aire, ¿no? Y esto pues también tiene su mejora sobre todo en esa explosividad dentro de cada pase que vayamos a hacer en el circuito y esto lo vamos a ver luego muy beneficiados. También el cambio de dirección, ya que lo haremos más rápido, es decir, una mejora de nuestro salto vertical, nuestro salto horizontal, pues repercute también en ciertas mejoras durante la realización de otro tipo de ejercicios. Y combinación de las pruebas físicas, ¿no? Habrá días que hagamos test y otros días que no hagamos test, pero vamos a combinar pruebas físicas, ¿no? Al fin y al cabo, buscamos especificidad y especificidad es justamente orientar hacia lo que queremos el día de las pruebas, que las vamos a hacer juntas, circuito de agilidad, vendrá la prueba de dominada, suspensión en barra y finalmente tenemos la prueba de carrera, las haremos en ese orden, ¿de acuerdo? Algún día combinaremos las dos primeras, otro día las dos últimas y luego habrá días que las combinemos todas, ¿vale? Pero, bueno, esto recordar que tiene más riesgo y es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a los contenidos más específicos que vamos a introducir aquí, igual, del peso corporal, serán tronco y core, trabajos de fuerza-resistencia a mucha más intensidad, metodología CrossFit como EMON, TUDEZ, AMRAP, es decir, vamos a realizar varias metodologías, incluso tabatas más intensos, ¿vale? Que trabajen pues, distintas regiones corporales, principalmente el tren superior y el core, ¿vale? Ejercicio de técnica de carrera, aquí simplemente vamos a trabajar los aspectos coordinativos, vamos a potenciar todo lo posible esta mejora del gesto para que correr no suponga tanto esfuerzos. ¿Para qué está la técnica? Oye, pues para mejorar la forma de correr. Si yo mejoro la forma de correr, estoy siendo más eficiente, estoy utilizando la energía de una manera más provechosa y de eso se trata justamente, ¿no? Ser más eficiente el gesto y por lo tanto conseguir mejores resultados, cansarnos menos y ir más rápido. Pues todo beneficios, ¿no? Muchas veces una mejora técnica implica una mejora del 1000 radical. ¿No? Ya no solo porque hayas hecho el 1000 muchas veces, sino porque corres de otra manera, ¿no? Y al correr de esa manera te cansas menos y sobre todo, pues, conservar mejor la energía. Por otro lado, ejercicios técnicos de barra, vamos a combinar las fases, ¿vale? Pero de una manera más intensa, trabajo específico de las fases de una manera más específica y luego un trabajo del gesto completo, ¿de acuerdo? De manera estricta, es decir, aquí lo que buscaremos será realizar la dominada perfecta o aguantar en la suspensión en barra de una manera perfecta, ¿de acuerdo? Buscando siempre esa perfección. ¿Por qué? Pues porque depende del examinador. Hay examinadores y examinadoras que son más rígidos o menos rígidos, pero siempre vamos a entrenar como si tuviésemos el entrenador o el examinador o examinadora más rígidos.
¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a meternos en distintas situaciones que se nos podrán dar durante la realización de pruebas físicas, ¿de acuerdo? Es decir, esa visualización es importante de cara a conseguir los mejores resultados. Amplitud de movimiento, exactamente igual. Seguiremos con nuestra flexibilidad estática, dinámica y liberación miofascial con foam roller, que lo más recomendable es hacerlo en sesiones separadas, excepto la flexibilidad dinámica, que la podemos trabajar como calentamiento, ¿vale? Sobre todo, muy importante en el circuito, ¿vale? Bueno, ejercicio de resistencia aeróbica, trabajaremos de 3 a 8 minutos a media alta intensidad. Fijaos cómo cada vez vamos reduciendo el tiempo, pero aumentando la intensidad. Y carrera que variará desde los 400 hasta los 1000 metros. ¿De acuerdo? Es decir, aquí ya sí que estamos buscando toda la velocidad posible en estas pruebas, ¿vale? Ejercicios pliométricos. Bueno, pues los ejercicios de contenidos pliométricos serán saltos de media altura, de 5 a 8 repeticiones, es decir, si hacemos saltos más altos, pues no podemos acumular tantas repeticiones porque desgastaría demasiado las articulaciones. Multisaltos con desplazamiento, esto es importante, por ejemplo, el pase frontal del circuito. Por lo tanto, trabajaremos muy específicamente todos esos pases y mejoraremos todo lo posible el gesto. Aterrizajes desde media altura, aterrizaremos cuando hagamos el pase lateral y aterrizaremos cuando hagamos el pase frontal. Por lo tanto, todo esto ha de trabajarse, ¿vale? Para mejorar esa reactividad del tobillo, para mejorar justamente la absorción de energía, ¿sí? Y por otro lado, realizaremos estos ejercicios técnicos del circuito donde ya combinaremos todas las fases, hemos potenciado todo lo posible nuestro salto, hemos potenciado nuestra velocidad de pies, nuestros cambios de dirección, todo lo hemos trabajado y por lo tanto pasaríamos al siguiente mesociclo, ese sería el último mesociclo. El mesociclo 4, el mantenimiento de la forma física. Aquí lo que estamos buscando principalmente es mantener todo esto que hemos conseguido, ¿no? No es el momento, los 2 últimos meses, de meter más intensidad porque corremos el riesgo de lesionarnos, ¿no? Y al final, pues no es de lo que se trata. Por lo tanto, mantener el tipo de trabajo que estamos llevando, sobre todo trabajos de liberación, de recuperación y trabajos ya más específicos de hacer las pruebas, ¿de acuerdo? Es decir, esos últimos meses ya estaríamos haciendo las pruebas y, pues bueno, ya estaría, por así decirlo, todo el proceso realizado prácticamente, ¿no? Lo mejor que podemos hacer un mes antes o 2 meses antes es orientar el entrenamiento mediante una buena recuperación y sobre todo un perfeccionamiento técnico o de desarrollo metodológico de las pruebas. ¿De acuerdo? Ponernos en situación real, meter distintos estímulos, es decir, aquí, pues bueno, trabajaremos de otra manera, ¿vale? También incidiremos sobre el fortalecimiento articular, sobre todo en estas fases de descarga. Aprovecharemos la baja de intensidad para fortalecer. Pero, como lo hemos hecho el mesociclo 1 y el mesociclo 2, pues en el mesociclo 4 realmente no será tan extendido este tipo de trabajos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, que os dejaré en la descripción. Y cualquier cosa que os podamos ayudar, pues nos preguntáis por WhatsApp o nos enviáis un correo electrónico, lo que necesitéis, ¿vale? Así que nada, muchas gracias por asistir. Recordad que en siguientes vídeos vamos a meter ya ejercicios prácticos. Hasta ahora ha sido todo un poco teoría, hablando de metodología, que es lo que suele ser pues, más cansado en este caso, menos divertido. Y en los siguientes vídeos nos meteremos ya en un desarrollo de ejercicios tanto del circuito de agilidad como la carrera, como las abdominales de suspensión en barra, para que tengáis toda la información posible y podáis iniciar vuestros procesos de entrenamiento. Así que nada, muchísimas gracias por el vídeo. Cualquier duda o consulta estamos en contacto a través de la página web. Que tengáis un buen día. Hasta luego.